En medio de los desiertos y colinas de Oriente Medio, existe un territorio sagrado de profundos contrastes, la legendaria Tierra Santa. Un lugar donde los manantiales brotan entre piedras milenarias y el cielo inmenso y silencioso carga con el peso de 1000 oraciones. En este documental, le invitamos a explorar los destinos más increíbles de Israel y Palestina, una fusión de paisajes salvajes y tradiciones milenarias. Bienvenidos a nuestro viaje por Israel y Palestina, ecos de la eternidad. En el corazón de este territorio se encuentra Jerusalén, una de las ciudades más veneradas y complejas del mundo. Su nombre está ligado a la idea de paz, pero a lo largo de los siglos ha sido conquistada más de 40 veces. Destruida y reconstruida tantas veces, Jerusalén lleva consigo cicatrices y glorias. Fue alrededor del año 1000 a.C., cuando el rey David convirtió Jerusalén en la capital de Israel. Su hijo, Salomón, construyó el primer templo en el lugar que hoy llamamos Monte del Templo, un lugar sagrado, considerado un puente entre el cielo y la tierra. Ahora imagina un pueblo que, con gran dificultad, construyó un grandioso templo que prácticamente tocaba el cielo. Y en poco tiempo lo vio reducido a cenizas por las llamas de la guerra. En el año 586 a.C., eso fue exactamente lo que sucedió. Los babilonios destruyeron el templo de Jerusalén y exiliaron al pueblo judío. Siglos más tarde, bajo el dominio persa, los judíos regresaron y construyeron un segundo templo, aún más grande. Este templo se convirtió en el corazón de la fe judía, hasta que fue destruido de nuevo por los romanos en el año 70 después de Cristo, tras una revuelta. Lo único que quedó fue una parte de su muro exterior. Durante siglos, incluso dispersos por todo el mundo, los judíos regresan a este lugar para rezar, llorar y mantener viva su conexión con lo sagrado. Muchos lo conocen como el Muro de las Lamentaciones, pero para el pueblo judío siempre ha sido un símbolo de resistencia y fe. En una época en la que Jerusalén era un hervidero de tensión y esperanza, pocos se atrevían a soñar. Entonces, una voz comenzó a resonar entre las polvorientas calles, una voz que cambiaría el destino de la humanidad. Jesús de Nazaret. Con palabras de amor, compasión y perdón, tocó el corazón de muchos. Pero su mensaje también desafió al poder establecido, y por eso, su voz despertó oposición. Jesús fue arrestado, juzgado y obligado a cargar con su cruz por las calles de la ciudad. Fue en lo alto de una colina llamada Gólgota, donde su viaje llegó a su fin. Fue crucificado entre otros 2 hombres. 3 días después, sus discípulos vieron que había resucitado. Ese momento no solo cambió la fe de quienes lo seguían, sino que transformó para siempre el curso de la historia de la humanidad. El lugar donde se cree que Jesús fue crucificado y enterrado se convirtió en la iglesia del Santo Sepulcro. Dentro de esta iglesia, el ambiente está envuelto en silencio. Los peregrinos se acercan a la piedra de la unción, se arrodillan
y tocan el lugar donde, según la tradición, su cuerpo fue preparado para el entierro. Cerca de allí, en lo alto del monte Sión, se encuentra el cenáculo, una sala modesta pero cargada de significado. Es allí donde se dice que tuvo lugar la última cena, el último encuentro de Jesús con sus discípulos antes de su arresto. Un momento de intimidad y revelación que aún hoy resuena en la liturgia y en la memoria cristiana. En el año 638 después de Cristo, la ciudad vio la llegada de los ejércitos musulmanes, lo que supuso el inicio de una nueva era espiritual en Jerusalén. Según la tradición islámica, fue desde Jerusalén desde donde el profeta Mahoma ascendió a los cielos en un viaje divino, partiendo de una roca sagrada en el monte del templo. Para conmemorar este momento celestial, se erigió uno de los monumentos más emblemáticos del mundo, la Cúpula de la Roca. Su cúpula dorada brilla sobre la ciudad vieja como un faro de fe, visible desde casi todos los rincones de la ciudad. Y así como su cúpula se eleva hacia el cielo, las calles de la ciudad vieja serpentean entre las piedras, cargadas de siglos de devoción y encuentros sagrados. Hoy en día, la ciudad vieja de Jerusalén se presenta como un intrincado mosaico de culturas y religiones. Está dividida en 4 barrios distintos: el barrio judío, con el Muro de las Lamentaciones y sinagogas históricas; el barrio cristiano, donde la iglesia del Santo Sepulcro marca uno de los lugares más sagrados de la cristiandad; el barrio musulmán, el más grande de todos, repleto de mercados vibrantes y mezquitas centenarias; y el barrio armenio, una comunidad reservada, orgullosa de su identidad preservada durante siglos. Cada espacio encierra tradiciones, historias y símbolos que han moldeado el destino de la ciudad. Situado al este de la ciudad vieja, el Monte de los Olivos es uno de los lugares más sagrados del mundo. Desde la antigüedad, alberga un cementerio judío con más de 150.000 tumbas orientadas hacia Jerusalén que simbolizan la esperanza en la resurrección. Para los cristianos, el monte fue escenario de momentos cruciales de la vida de Jesús, como el huerto de Getsemaní, la iglesia de todas las naciones y la capilla de la Ascensión, relacionada con su ascensión al cielo. En el Islam, el monte se asocia con el día del juicio final, cuando aparecerá un puente que conducirá a los justos al paraíso. Además de su importancia religiosa, el monte ofrece una vista privilegiada de la ciudad vieja, con el domo de la roca y sus murallas doradas como elementos destacados. En el siglo XX, Jerusalén dejó de ser solo un símbolo espiritual para convertirse también en un epicentro de tensiones políticas globales. La creación del Estado de Israel en 1948 reavivó antiguas disputas, especialmente sobre el control y el significado de la ciudad. Desde entonces, Jerusalén se mantiene en el centro de la identidad y las aspiraciones de 2 pueblos, el israelí y el palestino. Para muchos judíos, la esperanza de un futuro tercer templo sigue viva. Para los musulmanes, en cambio,
el monte del templo alberga dos de los lugares más sagrados del Islam, lo que lo convierte en un espacio inviolable. Pero más allá de las murallas, en la quietud de las colinas palestinas, un nacimiento cambiaría el destino de la humanidad. Esta pequeña ciudad guarda una gran historia. Fue allí donde nació el rey David y, según los textos sagrados, de allí vendría el Salvador para los cristianos, Jesús Cristo. Por eso Belén alberga uno de los santuarios más venerados de la fe cristiana, la Iglesia de la Natividad. Construida en el siglo IV por orden del emperador Constantino, fue erigida sobre la gruta donde, según la tradición, nació Jesús. Hoy, además del altar histórico, guarda la estrella de plata de 14 puntas que marca el lugar exacto del nacimiento de Cristo. Pero Belén no vive solo de su herencia bíblica. La ciudad late con la cultura palestina aún viva en los minuciosos tallados de madera de olivo y en los bordados tradicionales cargados de historia e identidad. Pero es en los muros grises, erigidos por el conflicto entre Israel y Palestina, donde la ciudad encuentra su voz más inesperada. Banksy es un renombrado artista británico cuya verdadera identidad sigue siendo un misterio. Utilizando los muros de Cisjordania como lienzos, especialmente en la región de Belén, ha transformado las barreras de hormigón en poderosos símbolos de resistencia. Entre sus obras más emblemáticas se encuentran El manifestante lanzando flores, La niña registrando al soldado y La paloma con chaleco antibalas. Creaciones que cuestionan la violencia, la ocupación y el anhelo de libertad. Con humor y poesía, critica la violencia y las injusticias de la región. Banksy también creó el Waldorf Hotel, un hotel construido justo al lado del muro de separación israelí. El lugar se hizo famoso por ofrecer deliberadamente la peor vista del mundo, con el objetivo de exponer a los visitantes la difícil realidad local. Así, en Belén, incluso los muros parecen soñar con un futuro de libertad. Partimos ahora hacia el desierto de Judea. Avanzamos por un paisaje de colinas secas y valles profundos, donde el silencio ha moldeado refugios de fe entre piedras y abismos. Enclavado en los acantilados del desierto de Judea, el monasterio de Mar Saba es una joya histórica de la fe cristiana. Situado en Cisjordania, a unos 15 kilómetros de Belén, fue fundado en el año 483 después de Cristo por San Saba, un monje considerado santo por la Iglesia Ortodoxa griega de Jerusalén. Su arquitectura, esculpida en la ladera rocosa, se funde con el paisaje desértico, creando una visión casi surrealista del paisaje. Mar Saba fue construido para ofrecer aislamiento total a los monjes, que buscaban una vida de oración, penitencia y contemplación, lejos de las ciudades. A pesar de las adversidades, Mar Saba nunca interrumpió sus actividades religiosas, manteniendo viva una tradición monástica que se remonta a más de 1500 años. Aún hoy, su austera rutina conserva antiguas prácticas, como el acceso restringido a las mujeres, que solo pueden admirar su imponencia desde el exterior.
Este lugar es un testimonio vivo de la resistencia de la fe en medio de las duras condiciones del desierto y uno de los lugares más emblemáticos para quienes buscan conocer la historia espiritual de Tierra Santa. Y mientras el silencio moldeaba refugios de fe como Mar Saba, más adelante en el desierto surgía algo aún más antiguo, la semilla de la civilización humana. Habitada de forma continua durante más de 10.000 años, Jericó fue escenario de innovaciones cruciales, como la práctica de la agricultura y la construcción de las primeras fortificaciones de piedra. Su suelo guarda capas y capas de civilizaciones, cada una erigida sobre los restos de la anterior, tejiendo una historia ininterrumpida que resuena hasta nuestros días. Las murallas de Jericó, erigidas hace unos 8.000 años, figuran entre las estructuras defensivas más antiguas descubiertas por la arqueología. Según la tradición bíblica, sus murallas se derrumbaron al sonido de las trompetas lideradas por Josué, lo que permitió la conquista israelita de Canaán. En los Evangelios, Jericó aparece como escenario de dos encuentros significativos. Jesús devolvió la vista a un ciego a las puertas de la ciudad y transformó la vida de Zaqueo, un recaudador de impuestos que se subió a un árbol para verlo pasar. Pero, ¿cómo ha sobrevivido esta ciudad durante milenios en medio de un desierto tan árido? La respuesta está en su secreto natural: el agua. Jericó es un oasis donde la vida florece incluso en medio de la aridez extrema. Las fuentes naturales, como el manantial de Eliseo, combinadas con antiguas prácticas de irrigación, han sustentado la ciudad durante miles de años, un milagro continuo de resiliencia en el corazón de la tierra seca. Pero Jericó no es solo un milagro de la historia humana. Alrededor de este improbable oasis, en el vasto silencio del desierto de Judea, la vida salvaje también ha encontrado sus propias formas de resistir y florecer. Imagina los acantilados dorados bajo el sol abrasador. Allí, en los bordes de las rocas, el íbice del desierto desafía la gravedad. Con sus pezuñas adaptadas para agarrarse a los más pequeños relieves de la roca, estas magníficas cabras salvajes escalan paredes escarpadas como si caminaran sobre tierra firme. Pocos lo saben, pero sus saltos pueden alcanzar más de 2 metros de altura, una habilidad vital para escapar de los depredadores y sobrevivir en un terreno tan inhóspito. Cuando el calor del día se disipa y la noche cubre el desierto con su manto frío, la lechuza común despierta. Su plumaje claro se confunde con la palidez de la arena bajo la luz de las estrellas. Y hay un detalle fascinante. Sus alas están estructuradas de tal manera que reducen casi por completo el sonido del vuelo, lo que le permite acercarse a su presa sin ser detectada. Con sus ojos atentos y su agudo oído, detecta el más mínimo movimiento en el suelo. Es una cazadora paciente. Y en el desierto, la paciencia es la clave de la supervivencia. Cuando el primer rayo de sol toca las rocas del desierto, aparece en el cielo el buitre egipcio, pequeño, ágil y mucho más inteligente de lo que su apariencia sugiere. A diferencia de otros buitres, es uno de los pocos animales del planeta conocidos por utilizar herramientas. Con piedras cuidadosamente seleccionadas, rompe los huevos de avestruz para alimentarse, una escena poco común que pocos ojos humanos han presenciado.
En un mundo en el que solo prosperan los más astutos y resistentes, el desierto se convierte en la mayor de las pruebas. Hay paisajes que parecen desafiar la lógica de la existencia humana, y el desierto del Negev, a orillas del Mar Muerto, es uno de ellos. A pesar de su aspecto árido e inhóspito, este territorio ha sido refugio de civilizaciones resilientes que florecieron donde pocos se atreverían a permanecer. Desde tribus nómadas y comerciantes nabateos, pasando por mineros del antiguo Egipto, peregrinos cristianos y aventureros modernos, sobrevivir aquí siempre ha sido una cuestión de adaptación y creatividad. En medio del calor brutal del Negev aparece un animal inesperado. Ataca la propia lógica del desierto con velocidad y furia: el caracal. Al menor signo de movimiento, se dispara como un resorte comprimido. Puede saltar más de 3 metros, atrapando aves en pleno vuelo como si desafiara la gravedad. Sus músculos traseros, tensos como arcos listos para disparar, son armas de supervivencia en un terreno que castiga cualquier vacilación. Y cuando miramos hacia arriba, el desierto también revela depredadores que vienen del cielo. El halcón peregrino, dueño de la zambullida más rápida del reino animal, se precipita desde el cielo a más de 300 kilómetros por hora, un rayo alado, silencioso y letal. Sus ojos detectan movimientos a grandes distancias y sus alas se cierran como cuchillas. En el aire reina absoluto. La propia gravedad se curva ante su precisión. Pero no toda supervivencia requiere velocidad o fuerza. Algunas criaturas han vencido al desierto con estrategia y metamorfosis. Es el caso del camaleón común, un maestro de la adaptación que desafía la lógica del camuflaje. A diferencia de lo que muchos piensan, no cambia de color solo para esconderse. Habla a través de su piel, tonos claros para ahuyentar el calor, tonos oscuros para absorber la energía del sol por las mañanas. ¿Y sus ojos? Son auténticas torres de vigilancia. Cada uno puede enfocar en direcciones opuestas al mismo tiempo, localizando presas mientras vigila a los depredadores. Con una lengua más rápida que un parpadeo, el camaleón captura insectos a distancias sorprendentes, una extensión letal de su propio cuerpo. Cada criatura del desierto es la prueba viviente de que, incluso en el escenario más inhóspito, la naturaleza no solo sobrevive, sino que desafía los límites. Ahora bien, ¿te imaginas flotar sin esfuerzo sobre las aguas de un lago donde nada sobrevive? Un lugar donde el agua quema los ojos, pero cura la piel. Puede sonar extraño, pero es aquí donde ocurre. A 430 metros bajo el nivel del mar se encuentra el punto más bajo de la superficie terrestre en tierra firme, el Mar Muerto. Aunque se le llama mar, en realidad se trata de un lago extremadamente salado, con una concentración de sal 10 veces mayor que la de los océanos. Esta característica lo hace totalmente hostil para la vida, pero fascinante para la historia de la humanidad, ya que desde hace milenios se ha convertido en un lugar de misterio, curación y veneración.
Los antiguos egipcios utilizaban los minerales del Mar Muerto para embalsamar a los muertos, mientras que los relatos cuentan que Cleopatra explotaba sus recursos para preservar su belleza, recurriendo al barro y a los sales minerales exclusivos de la región. El rey Herodes, por su parte, reconociendo el valor único de ese paisaje, mandó construir lujosos palacios a sus orillas. Hoy en día, viajeros de todo el mundo se dirigen al Mar Muerto en busca de sus beneficios. Flotan en sus densas aguas y descansan sobre el barro negro, rico en minerales. Todo ello en medio de un escenario surrealista que parece un sueño. Durante miles de años, el río Jordán alimentó el Mar Muerto con sus aguas, pero a partir de la década de 1960, Israel, Jordania y Siria comenzaron a desviar la mayor parte de ese caudal para abastecer ciudades y plantaciones. Hoy en día, menos del 5% del agua que antes llegaba al Mar Muerto sigue fluyendo hacia él. Sin una reposición suficiente y con una intensa evaporación, el nivel del lago retrocede más de 1 metro cada año. A medida que el nivel del Mar Muerto sigue bajando, aparecen enormes agujeros en el suelo llamados sumideros. Estos colapsan el suelo, formando cráteres que se tragan carreteras, plantaciones e incluso construcciones. Si este proceso continúa sin control, en unas décadas el Mar Muerto podría encogerse tanto que solo quedarían pequeñas lagunas aisladas, y el paisaje que conocemos hoy podría convertirse en un mero recuerdo. Por ahora, el Mar Muerto resiste, testigo silencioso del paso de las épocas. Sus aguas inmóviles guardan fragmentos de una época en la que gigantescos ríos lo alimentaban y florecían ciudades a sus orillas. Hoy refleja el cielo como un espejo olvidado, un silencioso recordatorio de que allí las reglas que gobiernan el mundo se rinden a fuerzas antiguas e invisibles, moldeadas por el fuego, la tierra y la memoria del pasado. Ahora imagínese atrapado en la cima de una montaña rocosa, mirando hacia el horizonte, donde miles de soldados enemigos avanzan sin piedad. No hay salida, no hay refuerzos. Solo queda la libertad o la sumisión. Esa fue la elección a la que se enfrentaron casi 1000 hombres, mujeres y niños judíos hace casi 2000 años. Es aquí, en el abrasador corazón del desierto de Judea, a orillas del Mar Muerto, donde la historia de Masada se erige como un grito de resistencia. Construida en el siglo I a.C. por el rey Herodes, Masada era una fortaleza aislada, casi inexpugnable, con palacios, almacenes y cisternas excavadas en la roca para sobrevivir a cualquier asedio. Pero fue durante la primera revuelta judía cuando se convirtió en escenario de uno de los episodios más dramáticos de la historia. Allí, unos 960 judíos, acorralados por las tropas del despiadado Imperio Romano, tomaron una decisión extrema. Prefirieron la muerte colectiva a la esclavitud. Un acto que convirtió Masada en un poderoso símbolo de resistencia y libertad. Hoy en día, caminar entre las ruinas de esta fortaleza, especialmente al amanecer, es como recorrer las páginas vivas de uno de los episodios más impactantes de la historia antigua. Siguiendo hacia el sur, el desierto comienza a curvarse, a ondular ante nuestros ojos, y entonces se abre ante nosotros una visión casi surrealista. Maktesh Ramón.
Un cráter colosal, 40 kilómetros de largo, 10 kilómetros de ancho, esculpido no por la furia de un volcán, ni por el brutal impacto de un meteorito. Mactash es algo aún más raro, una obra maestra de la erosión, un fenómeno geológico casi exclusivo de este rincón olvidado del mundo. Y así llegamos al final de nuestro increíble viaje por Israel y Palestina. Si te ha gustado el vídeo y te han encantado las maravillas que hemos explorado juntos, dale a me gusta y ayuda a que nuestro canal crezca. Gracias y buen viaje.